Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos una semana más a este curso de análisis económico del derecho, el cual estamos impartiendo a través de la plataforma virtual de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana. Bueno, en esta ocasión vamos a dar inicio a lo que corresponde a la agenda número 4, ¿verdad? La cual vamos a desarrollar durante las siguientes 2 semanas, que básicamente esta ha sido la dinámica que hemos venido implementando con las agendas anteriores. Bien. En la sesión anterior, bueno, tuve la oportunidad también de habilitar para ustedes un video en el cual exponía un poco del repaso, algunos elementos como corolario de las temáticas que hemos venido abordando y por supuesto iniciamos la unidad correspondiente a los fundamentos económicos. Ustedes tuvieron a bien realizar la lectura de una obra, en este caso una creación escrita, algunos capítulos de esta obra efectivamente para poder allegarnos de conocimientos de la ciencia propia de la economía, la cual vamos a necesitar o vamos a tener que comprenderla sin necesidad de llegar a ser avesados o expertos, porque reitero, nosotros somos estudiosos de la ciencia jurídica. Bien, habiendo abordado esta parte propia de la ciencia económica, ahora corresponde la otra vertiente para que podamos unificar ambas y ahora es iniciar en las últimas unidades la aplicación del método de análisis económico del derecho precisamente para tener como objeto de estudio al propio derecho o a las leyes y de esta manera poder provocar o impulsar una eficiencia de las normas jurídicas e incluso una eficiencia en el quehacer jurídico desde distintas perspectivas. Bien, entonces en esta semana número 4 y precisamente como parte de esta nueva unidad nos corresponde abordar los fundamentos jurídicos. Yo no me voy a detener a básicamente trazar el ABC del derecho porque ustedes ya tienen una serie de derroteros, caminos o pequeños senderos que ya han recorrido en cada una de las parcelas jurídicas dentro de todo lo que ha sido esta formación, ¿no? Básicamente ustedes están como a mitad de ese camino, prácticamente para, o quizás más allá de la mitad, para concluir sus estudios y básicamente convertirse en operadores del derecho, ¿verdad? Es decir, licenciados en Derecho y posteriormente incluso con la posibilidad de ejercer la abogacía. Bien, en ese tenor entonces yo les asigno una pequeña actividad donde me voy a permitir evaluar qué tipo de conocimientos consolidados tienen en materia jurídica. Básicamente serán ustedes quienes me transmitan a mí a través de un trabajo que por ahí he detallado dentro de la agenda que nos corresponde para estas semanas, a manera de una síntesis precisamente de los fundamentos jurídicos, de las premisas teóricas más importante que pudiéramos transmitir respecto de la ciencia jurídica. Bien, a mí me corresponde entonces a través de este video exponerles una segunda parte de lo que venía comentando la sesión anterior, es decir, cómo toda esta amalgama de procedimientos que nos llevaron a una internacionalización, una mundialización, y con ello por supuesto se tejió toda una dinámica económica internacional, pueden afectar el ámbito jurídico. Yo he querido básicamente dedicar este video sin ánimos de que sea tan extenso también para no fatigarlos, como siempre se los he dicho, no es mi intención fatigar su memoria. Conscientemente la intención es transmitir aspectos muy relevantes de lo que ha pasado con el derecho derivado precisamente de estos procedimientos internacionales, de todos los procesos de mundialización que han llevado incluso a la hoy conocida como globalización, ¿verdad? Que ha adquirido todo un boom a partir de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo ha impactado esto en el ámbito jurídico? Y efectivamente no solo en un ámbito jurídico internacional en principio, porque las parcelas del derecho efectivamente también han adoptado este procedimiento de pasar de lo local para proyectarse a lo global, a lo internacional. Y también en el contexto de regulación internacional, pues tenemos influencia o muchas de estas figuras o parte de la normativa internacional permea ciertamente para la construcción de nuestro sistema jurídico nacional. En este tenor, yo quisiera mencionar
reiterando las ideas del video anterior sobre el famoso orden cosmopolita. Yo ya les decía que en civilizaciones antiguas, si trazamos esta línea del tiempo de los distintos estadios de la historia de la humanidad, nos vamos a encontrar que grandes filósofos de la época, de esta edad antigua, como eran Cicerón, Marco Aurelio, Zenón de Sitio, básicamente ya hablaban sobre esta filosofía de lo global. Zenón de Sitio, 310 años antes de Cristo, por ejemplo, captaba la atención, les decía yo, de sus estudiantes, refiriendo a esta filosofía de un orden cosmopolita, es decir, haciendo alusión al hecho de que ellos debían de comprender, sus estudiantes o las personas de esa época debían entender de que no pertenecían únicamente a esa localidad, sino que pertenecían a una comunidad más amplia, una comunidad internacional. De hecho, Zenón de Sitio por ahí tiene la obra, también les refería de la República, que fue una especie de respuesta a la República de Platón, y habla también sobre esta filosofía de cosmopolita, es decir, de este orden cosmopolita, perteneciente a una comunidad más universal. Posteriormente, Kant también lo retoma en su Paz Perpetua. Él decía, bueno, es que estamos hablando incluso no solo de un orden cosmopolita, sino que nos referimos también a un derecho cosmopolita en virtud del cual cualquier individuo puede presentarse en cualquier comunidad política y tiene derecho a ser escuchado sin ningún tipo de limitaciones. Entonces empieza a abordarse esta idea. También algunos sociólogos, como el caso de David Hell, han sido uno de los principales autores que ha recorrido los derroteros precisamente de esta teoría cosmopolita, ¿no? Haciendo alusión a que efectivamente nos encontramos en un contexto donde las sociedades se encuentran entrelazadas y no solamente los estados. Bien, esto llevó que en los años de 1980 se diera un boom de las tecnologías de la información y la comunicación, que básicamente nos están manteniendo en una interacción constante y prácticamente en tiempo real con personas que se encuentran ubicadas en distintas partes del mundo. Un autor español, Javier Mena, por ejemplo, haciendo alusión al libro de Alicia en el País de las Maravillas, escrito por Lewis Carroll, decía, o más bien hacía alusión a un episodio o a un pequeño relato dentro de la misma obra, donde Alicia se cuestiona cómo es posible que esté corriendo tan rápido, tan veloz, si no me muevo del sitio o permanezco en el mismo sitio. Pues bueno, es un poco de lo que sucede con la globalización. Realmente la globalización ha venido a acelerar muchos de los procedimientos que anteriormente podían tomar una mayor cantidad de tiempo. Estoy hablando, por ejemplo, del hecho de que hoy quiero enviarle un mensaje a una amiga o a una persona que se encuentre en el otro lado del mundo. Prácticamente lo puedo hacer de manera inmediata a través de diferentes aplicaciones que hoy en día pues todos estamos de cierta manera subordinados a estas para bien o para mal, ¿verdad? No es mi intención entrar en una discusión entre los detractores de las tecnologías o aquellos defensores de la misma, sino que observemos que la globalización como tal sobre todo encuentra su mayor auge derivado precisamente de estas TICs, ¿bien? Sin embargo, los procedimientos que nos indican una interrelación entre los estados no devienen de los años 80, básicamente la globalización como término es lo que suele ser un poco novedoso. Se dice que incluso se utiliza globalización derivado a que una de las guerras que fue televisada fue la de Vietnam, y precisamente muchos empezaron a utilizar el término globalización en alusión al globo terráqueo, y que el hecho de que esta guerra haya sido televisada pues daba un poco la idea ya próxima de que todo iba a empezar a interrelacionarse casi en tiempo real. Y bueno, cuando surge el internet y el uso de toda esta tecnología, básicamente esas profecías se materializan y se convierten en realidad. Si nos vamos al ámbito económico, por supuesto, la globalización ha ondeado como principal bandera la economía. Yo lo considero como una especie de proceso de retroalimentación, es decir, que la economía evolucionando a estos niveles transnacionales o internacionales o mundiales, sobre todo el orden que se teje posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues ha provocado el incremento de los procesos de globalización y que ésta permee en otros ámbitos como el jurídico, el cultural, el político, etcétera, ¿no? Hay quienes incluso refiriéndose
al proceso de globalización cultural hablan sobre la McDonaldización. Es una especie de metáfora de que, bueno, hoy en día encontramos un McDonald's en cualquier parte del mundo. Pues bueno, esta teoría hace referencia al hecho de que nos estamos básicamente allegando de una cultura propia de los Estados Unidos, pues al fin y al cabo esta es la principal economía o potencia del mundo. Entonces es un poco de cómo los sociólogos trabajan esta perspectiva desde la globalización cultural, ¿verdad? Pero bueno, yo les decía, entonces económicamente, y ya hablábamos un poquito sobre esas estrategias de industrialización, el neoliberalismo y otro tipo de medidas que se fueron tomando a partir de la fórmula Reagan-Thatcher, que marcaron también la parte económica derivada de los procesos de globalización que no han sido tan justos como se esperaba, ¿no? Hay muchos quienes dicen que la globalización debería humanizarse un poco más. Pero bueno, lo que nos interesa es ver la parte jurídica. Yo les decía, sí, el término globalización es reciente, pero la internacionalización entre los sujetos y sobre todo entre los estados deviene de épocas anteriores. Basta con recordar, por ejemplo, la invención del ferrocarril, el telégrafo. Cada uno de estos descubrimientos han venido a dar un giro importante a la forma de vida del ser humano, y consiguientemente pues han sido procesos que han derivado en una interrelación de los sujetos que se encuentran en distintas latitudes del mundo. Solo que bueno, no se esperaba una invención tan colosal como fueron las tecnologías que actualmente nos caracterizan en la época contemporánea, y que básicamente le dieron un boom o dieron una explosión a todo el fenómeno que hoy ya se conoce con este término un tanto más moderno como globalización, ¿no? Un poco les decía yo haciendo alusión quizás a la figura del globo terráqueo, o para algunos como el caso de Marshall McLuhan, quien fue el primero en utilizar el término de aldea global. Él decía que básicamente nuestro mundo, nuestro planeta consiste en una aldea global. Pues bien, a pesar de ser la globalización o tener la globalización como principal bandera, la económica, por supuesto que esto empieza a permear en el ámbito jurídico. Empezamos a hablar de un pluralismo jurídico, pero ¿qué es eso de pluralismo jurídico? Y precisamente este pluralismo jurídico se teje derivado de la creación de todo un orden internacional. Un orden internacional que por supuesto deviene de una serie de acontecimientos o de hechos, ¿no? a través del mundo o a través de todo distintas partes en nuestro planeta, como es el descubrimiento de las nuevas tierras, del continente, los conflictos bélicos, por supuesto, otros conflictos a lo interno, por ejemplo, de Europa en su momento durante la edad temprana edad moderna y posterior a esta, etcétera. Todo esto se empezaron a tejer lo que hoy conocemos como relaciones internacionales. Bien, ahora yo les decía, esto permea o esto impacta a través de lo que empieza a aceptarse o a conocerse como pluralismo jurídico. Aquí yo muchas veces cuando hablo de pluralismo jurídico, yo le pido a mis estudiantes, en esta ocasión pues ustedes están viéndome a través de un dispositivo, a través de una computadora, el celular, etcétera, pero imaginémonos que les voy a pedir que en este instante se sacudan al pequeño Kelsen con el cual la mayoría de nosotros hemos sido ilustrados. ¿Y por qué me refiero a esto? Pues todos hemos sido educados, o más bien hemos sido, como les decía, ilustrados, en el sentido de que tenemos una pirámide, la pirámide cuya autoría le corresponde al Kelsen, y en esta encontramos por supuesto a la Constitución política como la norma fundamental. Pero Kelsen también tenía una ecuación, yo le llamo una ecuación jurídica, que para él era inamovible, era una ecuación que iba a estar vigente siempre en nuestra realidad. Y él decía que la norma jurídica es igual a producto exclusivo del Estado, es decir, él no admitía como norma jurídica aquella que fuera creada fuera del Estado, y mucho menos fuera de un poder facultado para esa creación como sería el poder legislativo. Bicameral en algunos países, unicameral en otros, como en el nuestro, en Nicaragua, la Asamblea Nacional. Pues bien, los factores y el resultado que constituyen la ecuación jurídica kelseniana empiezan a perder sentido precisamente por estos procesos de globalización, derivado también de una dinámica económica que empieza a gestarse en este nuevo orden mundial.
El derecho tiene entonces que modificar esa ecuación, el derecho necesita empezar a modificar también sus teorías y tiene que sus alcances regulatorios empezar a corresponder con esos nuevos horizontes internacionalizados. Entonces la famosa profecía económica finalmente hace eco en la realidad, provocando en el ámbito jurídico una verdadera mutación genética de nuestros derechos. ¿Por qué? Porque los ordenamientos de las legislaciones empiezan a emanciparse de los ordenamientos estatales. ¿Qué significa esto? Es decir, hablamos de una descentralización del monopolio de creación normativo por parte del Estado. Ya el Estado no solo no va a ser el único sujeto en el moderno proscenio mundial, es decir, en ese escenario internacional, porque al final el Estado pues es el creador y en su caso el principal protagonista lo fue en su momento de esas relaciones internacionales, pero va a tener que empezar a ocupar o darle un espacio en ese escenario internacional a otros nuevos sujetos llamados organismos internacionales. Y estos organismos internacionales también van a tener la facultad para crear una serie de instrumentos jurídicos destinados a regular esa serie de relaciones de carácter internacional, principalmente aquellas de naturaleza económica. ¿De qué estamos hablando acá? Entonces dejamos de lado los localismos anacrónicos de los viejos sistemas estatales, es decir, se modifica la técnica de producción normativa y la ecuación kelseniana que les mencionaba, que Kelsen afirmaba norma jurídica igual a producto exclusivo del Estado, ya no tiene más sentido en una época contemporánea caracterizada por estos procesos de globalización, de internacionalización y mundialización. En el caso de estos nuevos ordenamientos jurídicos que empiezan a converger en un plano internacional, pues nos vamos a encontrar con una serie de instrumentos jurídicos que precisamente deambulan y que tratan de regular o de dar una respuesta a soluciones o a problemas precisamente también de carácter internacional. Les pongo un ejemplo, problemas que ya no están dados para un perímetro nacional, únicamente que sean problemas para un determinado país, para una determinada sociedad. Se me ocurre acá, en este momento yo me encuentro en la Ciudad de México. Ustedes habrán escuchado que la Ciudad de México pues es un lugar que tiende a tener altos índices de contaminación por la cantidad de habitantes y pues el uso básicamente de todo una serie de tecnologías, automóviles, etcétera, empresas, en fin, todo el quehacer cotidiano del ser humano que puede generar cualquier tipo de impacto ambiental. Pues bien, entonces derivado de esta contaminación, yo no puedo decir de que la problemática ambiental sea solo de la Ciudad de México. Efectivamente están afectando la capa de ozono, pero la capa de ozono no le pertenece solamente a los mexicanos o a aquellos que radican en la Ciudad de México. Es una problemática ambiental, una capa de ozono que básicamente recubre todo un planeta y en el cual nos vemos afectados todos los seres humanos. No me importa o no importa si yo me encuentro del otro lado del mundo, será una afectación que con el paso del tiempo, por supuesto, llegará a vulnerarnos a todos. Entonces, derivado de esto son problemáticas que trascienden las fronteras, problemas para los cuales ya no existen fronteras y que por ende el derecho debe actuar y debe regular también ese tipo de conductas a nivel internacional para precisamente darle una respuesta, reitero, a este tipo de problemáticas. En este caso, pues la situación de la hecatombe ambiental que venimos viviendo en las últimas décadas, ¿no? Pero así sucesivamente muchas parcelas del derecho, parcelas jurídicas que yo le denomino, es decir, áreas específicas del derecho, han tenido la tendencia de proyectarse en un plano internacional. Ejemplo, el ámbito económico o el derecho económico, como le denominamos, en su caso, y dentro de ese derecho económico también la pequeña parcela o el área del derecho mercantil, que ya no es un derecho mercantil doméstico, sino internacional. Entonces me voy a referir sobre todo a este aspecto en el ámbito internacional. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con una serie de instrumentos jurídicos. Sin embargo, estos instrumentos jurídicos se van a dividir o va a presentar el derecho internacional en cualquiera de sus manifestaciones, público, privado, dentro del privado el derecho mercantil propiamente dicho, el derecho económico, que tiene una tendencia también tanto de público
pero también privado cuando nos referimos, por ejemplo, al ámbito propio del comercio, sobre todo entre sujetos de naturaleza privada, como suelen ser los comerciantes contemporáneos, llámese empresas transnacionales. Entonces nos encontramos esta dicotomía, y espero la puedan observar, entre lo que la doctrina ha denominado soft law y hard law, es decir, son anglicismos. Soft law, hard law significa derecho suave y derecho duro. Es decir, que hoy el derecho internacional puede presentar dos categorías o dos clases de instrumentos. ¿En qué consistirá el derecho suave? Pues el derecho suave consiste en aquellos instrumentos jurídicos que no tienen un carácter vinculante. Suave, su nombre lo indica. Derecho duro entonces será el otro extremo, será una especie de antónimo su concepto, y consiguientemente será un derecho duro aquel instrumento internacional que sí tenga un carácter vinculante, es decir, que sea obligatorio. Cuando hablamos de derecho duro, fácilmente encontramos la respuesta al decir que serán de derecho duro prácticamente los tratados internacionales. Es decir, aquellos que implican la firma del ejecutivo de cada país y posteriormente la ratificación por parte de su legislativo. Esto genera una serie de obligaciones y derechos para los estados partes y sin lugar a dudas deben de cumplirlo. De hecho, encontramos una convención, yo le quiero llamar una convención madre, es decir, una convención principal, que es la que regula los tratados en general, no importa si ese tratado es en materia penal, es en materia comercial, es en materia ambiental, etcétera, pero ahí vamos a encontrar todas las pautas o el ABC de los tratados internacionales. Esta se llama la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados de 1969. En esta convención nos dice que efectivamente los tratados se celebran en base a la norma pacta sunt servanda, aquella locución que nos dice aquello que es pactado entre las partes se debe cumplir hasta sus últimas consecuencias. Quizás ustedes lo han escuchado como en Nicaragua mucho se divulga bajo esa terminología, lo pactado entre las partes es ley, y precisamente aquí las partes son los estados contratantes le llaman también, es decir, los que han firmado y ratificado esa convención o ese tratado internacional. Bien, entonces estos serán de derecho duro porque precisamente pasan por todo ese procedimiento y al final forman parte también integrante de la legislación interna de cualquier país que haya suscrito ese tratado internacional. Entonces la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados me dicen que son aquellos que se celebran, por supuesto, en base al pacta sunt servanda y de buena fe, ¿verdad? La buena fe que implica lo honorable, lo recíproco, actuar de manera adecuada y con una reciprocidad entre las partes, ¿verdad? Bueno, entonces también esta Convención de Viena pues señala que efectivamente estos tratados se definen como aquellos acuerdos que generan derechos y obligaciones, ¿verdad? Es una especie de conceptualización muy similar a lo que conocemos como tratado, como acto jurídico y como fuente principal como una de las fuentes principales de las obligaciones. Bien, pero entonces si ese es el derecho duro, ¿qué será el derecho suave? Pues el derecho suave será aquello que no tenga la denominación de tratado, convenio, acuerdo. En legislaciones como la nuestra en Nicaragua e incluso en México, en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, no importa la denominación que le demos, el rótulo, tratado, acuerdo, convenio, suelen ser sinónimos y consiguientemente son obligatorios para los estados. Se firman por el Ejecutivo y se ratifican por el Legislativo. Pero ¿qué pasa en otros países? Y en el video anterior yo les mencionaba o les adelantaba un poquito al respecto. Ejemplo, Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos de pronto dice de que simple y sencillamente puede sustraerse del Acuerdo de París? Ejemplo, ¿no? El que precisamente toca temáticas en materia ambiental en un plano internacional. Y dicen, pero bueno, ¿y qué pasaría si es un acuerdo, si es un convenio, si es un tratado y genera derechos y obligaciones? Obviamente si yo lo incumplo voy a tener algún tipo de consecuencia. En principio así es, efectivamente no es fácil sustraerse de un tratado internacional, no porque Nicaragua bajo su representante plenipotenciario hoy diga firmo y ratifico ese tratado internacional, pero en un mes simple y sencillamente yo ya no quiero seguirlo, mis intereses como país cambiaron, vieron hacia otro lado y digo, pues ya no me sustraigo al tratado internacional, ya no lo voy a cumplir. Pues aquí procede
la denuncia del tratado internacional, de conformidad a lo que dice la misma Convención de Viena, pues quien nos explica todo el procedimiento, tanto para ratificar el tratado como para, en caso de denuncia, que ya el Estado considere que no va a continuar con las obligaciones o derechos, en su caso, que generan de ese tratado internacional, el cual en principio es parte. Bien, entonces la denuncia. Sin embargo, no porque yo lo denuncie inmediatamente los otros estados parten dirán, está bien Nicaragua, no se preocupe, siga adelante, usted ya no es parte de ese tratado, no se genera ningún tipo de consecuencias, no. La Convención de Viena sobre los derechos de los tratados señala que en el caso de los convenios o tratados internacionales o acuerdos, que en nuestra legislación, reitero, son sinónimos, pues básicamente para sustraerse de estos tendrá que demostrarme que el tratado internacional, el convenio o acuerdo afecta una norma fundamental, no una norma de su derecho interno cualquiera. Aquí sí como que nos funciona un poquito recordar la famosa pirámide de Kelsen, no una norma de derecho interno cualquiera, no, que afecta una norma de derecho fundamental, en principio porque creen que los tratados son firmados por el Ejecutivo, pero posteriormente son ratificados por el legislativo, precisamente porque ningún legislativo, como conocedor y creador de las leyes y del sistema jurídico, va a admitir o va a ratificar un tratado internacional que vulnere su norma fundamental. Estamos hablando de la constitución política de cada país. Sin embargo, puede suceder que posteriormente, derivado de cualquier tipo de reformas a nivel constitucional o de rango constitucional, si se consideran algún tipo de antinomias o contradicciones en el tratado internacional con respecto a la Constitución. Y por supuesto tendrá que prevalecer la Constitución política. En ese tenor, entonces, si yo demuestro a través de mi tribunal constitucional, o en el caso de los países que no tienen un tribunal constitucional, a través de su máximo tribunal, que sería pues, la Corte Suprema de Justicia en la sala correspondiente, pues obviamente tendría que acreditar esa violación a una norma fundamental para yo sustraerme de un tratado internacional. Por eso es que por más que Venezuela haya denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Nicaragua, derivada de la situación un tanto compleja que vivimos actualmente, dice pues ya no me interesa la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco formar parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, pues básicamente no es tan fácil. Demuéstreme usted que la Convención Americana sobre Derechos Humanos vulnera la constitución política de su país, pues difícilmente, porque si observamos el contenido hay total congruencia con la protección pues de estas prerrogativas fundamentales en materia de derechos humanos, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces yo les decía, no es tan fácil los tratados, por eso se consideran derecho duro, no es fácil sustraerse, derecho duro y es obligatorio para los estados, ¿bien? Pero en el caso de otros países como Estados Unidos, pues dicen, pues el Acuerdo de París yo me sustraigo. ¿Y qué pasa con esas consecuencias? Tendré que demostrar que Estados Unidos dice yo me sustraigo del Acuerdo de París o de un acuerdo comercial como es el caso del Telecam. No sé si ustedes escucharon un poco en las noticias que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en su momento el señor Donald Trump decía pues ya no más Telecam, simple y sencillamente nos sustraemos de este y bueno. Pero ¿qué sucede? Dirán ustedes, pues tendría que demostrarme que alguno de esos acuerdos internacionales vulnera alguna norma fundamental de la legislación, una norma fundamental o un dispositivo de rango constitucional, dispositivo legal de la legislación estadounidense. Sin embargo, en Estados Unidos su legislación interna no reconoce como sinónimos o dentro del mismo nivel jurídico, vamos a llamarle, a lo que son los tratados o convenios internacionales y los acuerdos. Yo les había adelantado un poquito de eso en el video anterior. Para ellos no es lo mismo treaty que agreement. El caso de los acuerdos comerciales, pensemos en el DR-CAFTA. Si yo trato de descifrar las siglas del DR-CAFTA en inglés, me voy a encontrar que es el Dominican Republic Central America Free Trade Agreement. Dice agreement, no dice treaty. Entonces, ¿qué sucede con los famosos agreement? Como en el caso del sistema jurídico anglosajón estadounidense. Pues sucede que los agreements son acuerdos precisamente ejecutivos.
únicamente conllevan la firma del Ejecutivo y no pasan por la ratificación del Legislativo. Entonces, para ellos en su legislación es diferente. Entonces, el agreement en todo caso podría tener las sanciones o las consecuencias que deriven del incumplimiento que están contenidas en el propio texto del tratado, bueno, más bien en este caso del acuerdo. Y en el caso de los treaty o los tratados o convenios, estos sí, al igual que en el caso de nuestra legislación, pasan por el Ejecutivo y posteriormente por el Legislativo. De ahí entonces que Estados Unidos maneje esa flexibilidad de decir que los agreements o con los acuerdos es fácil sustraerse de los mismos. Importante tenerlo, ¿no?, en consideración, a pesar de que en Nicaragua básicamente cualquier acuerdo, convenio, tratado tiene que ser obligatorio o es obligatorio para el Estado y solo se puede denunciar si vulnera alguna norma de carácter fundamental, ¿verdad? Entonces, eso es el famoso derecho duro, precisamente porque implica todo este procedimiento. Entonces, derecho suave será aquello que no tiene una denominación bajo tratado, convenio, acuerdo y que no es vinculante, no pasa por ese procedimiento de firma, de negociación, de firma, de ratificación e incluso del depósito y posterior entrada en vigencia. Esa es una parte también importante antes de que se me olvide y pasar al derecho suave, que necesitan estar estos tratados internacionales vigentes. A lo mejor dentro de la negociación se estableció de que para que entraran en vigencia pues se requerían 20 depósitos, es decir, 20 países tienen que firmar a través de su ejecutivo, tienen que ratificar en su legislativo y posteriormente realizar el depósito. Cuando 20 países ya hayan realizado ese depósito, pues básicamente entra en vigencia y ahora sí son obligatorias todas las disposiciones derivadas de ese tratado internacional. Entonces, en el derecho suave no existe esta dinámica. Para el derecho suave la dinámica es otra, una mucho más flexible. Por eso no es un derecho vinculante, sino que es un derecho, algunos le denominan prederecho porque precisamente al no tener el carácter vinculante obligatorio, simple y sencillamente se parte de como una observación, es decir, puede ser orientador. Pero las partes, en base a la autonomía de la voluntad o los estados mismos, pueden determinar su aplicación. Esto ya es muy propio de la contratación mercantil internacional, todo esto hablar de la autonomía de la voluntad. No me voy a meter más allá porque dicen por ahí que ese sería otro capítulo de la telenovela y es un tema que está más dentro de la asignatura de la contratación internacional, la famosa autonomía de la voluntad, que en un plano internacional también deriva en la autonomía conflictual, la autonomía material y conflictual, ¿verdad? Entonces, eso, pues yo estoy a sus órdenes si en un momento dado tienen interés en saber un poquito más, pero nos vamos a concentrar en comprender esa dicotomía, ¿no?, entre los instrumentos jurídicos internacionales. Entonces me regreso al hilo conductor que llevaba y yo les decía que ese derecho suave entonces no es vinculante. Lo vamos a encontrar con denominaciones como leyes modelo, principios, términos, guías jurídicas, guías de conducta, etcétera, ¿no? No tienen una denominación de tratado, acuerdo, convenio, sino que tienen otro tipo de denominaciones que básicamente se han utilizado en el plano internacional, ¿no? Leyes modelo, les pongo un ejemplo muy rápido que es uno de los instrumentos de derecho suave más utilizados en el derecho internacional, sobre todo en el ámbito comercial y económico. Por ejemplo, el caso de la ley modelo en materia de arbitraje comercial internacional. Esta ley modelo es creada por un organismo internacional. Todos los instrumentos, derecho duro y derecho suave, son creados con una técnica propia legislativa de los organismos internacionales y básicamente entran en ese espacio internacional para regular precisamente las relaciones de ese tipo, de esa naturaleza, ¿bien? Relaciones que han traspasado las fronteras nacionales. Entonces, esta ley modelo, por ejemplo, es creada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Es un organismo internacional dentro de toda la estructura propia de la ONU. La ONU vista como el principal organismo internacional, ¿verdad? Que también estuvimos comentando un poquito de ella en el video anterior. Entonces, lo crea la ley modelo y dice, estados, aquí tienen una ley modelo en materia de arbitraje comercial internacional, la coloco en un plano internacional y que cada estado decida si la toma como referencia para incluirla en su legislación interna.
Y efectivamente países como México, nuestro país Nicaragua, tomaron como referencia la ley modelo. Eso es un poquito como hacerle el trabajo al legislador, ¿verdad? De copiar y pegar. Es decir, un organismo internacional lo hace, le otorga a usted un texto, el más moderno, novedoso, que cumple con las exigencias de una economía internacionalizada y bueno, le deja todos los artículos y usted decide si toma en su totalidad o en parte esa ley y la incorpora, ya sea en una ley especial o la incorpora a un código de comercio o cualquier otra morada normativa que considere propia de la materia y la baja a un plano nacional. Cuando usted la baja como Estado a un plano nacional, pues obviamente este adquiere obligatoriedad para ese Estado y cumple con la principal función de esos instrumentos jurídicos internacionales, que es la armonización y unificación. Porque si yo reviso el Código de Comercio mexicano y me voy a la parte o el capítulo referido al arbitraje comercial internacional y yo me voy a la ley que se tiene en Nicaragua inspirada en esta ley modelo, me voy a encontrar que los artículos básicamente son los mismos, porque el legislador mexicano y el legislador nicaragüense tomó en cuenta o tuvo como base este instrumento de derecho suave llamado ley modelo, pero es un derecho suave porque cuando la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional la crea, no le está diciendo a sus estados miembros obligatorio incorporarla a su legislación interna, no, la deja en un plano internacional y cada estado decide si la incorpora total o parcialmente. Y bueno, de esta manera, si usted está en Nicaragua y tiene un litigio, una controversia derivado de una contratación comercial internacional con un mexicano, pensemos el exportador Nicaragua, el importador en México, obviamente los dos podrían perfectamente admitir que sea conocido a través del arbitraje como un medio alterno de solución de controversias, sea en Nicaragua o sea en México, porque al final van a tomar como pauta legislaciones que están armonizadas porque tuvieron en su origen la inspiración en una ley modelo que devino del contexto internacional. Esos son los famosos derechos suaves. Tenemos otros como principios generales para la contratación. Estoy hablando de derechos suaves en un plano del ámbito comercial, del ámbito económico, porque podemos encontrarnos también en el derecho penal, en materia de derechos humanos, en derecho internacional de los derechos humanos, etc. Es decir, todas las parcelas del derecho que han pasado de lo doméstico, de lo local, a lo global o a lo internacional, tienen esta dicotomía que van a encontrar ustedes, tanto tratados internacionales, derecho duro obligatorios, como derecho suave. Pero me voy a concentrar en el ámbito entonces comercial, ¿no? En un plano internacional. Entonces encontramos principios, encontramos términos, por ejemplo, y en el caso de otros tipos de derecho suave, como estos que les vengo mencionando, pues aquí va a depender de la autonomía de la voluntad. Ejemplo, hay unos principios generales para la contratación donde me dice una serie de disposiciones que yo puedo tomar en cuenta al momento que estoy llevando a cabo una negociación y por supuesto negociando el contenido o las cláusulas de un contrato internacional. Entonces estos principios me pueden dar el ABC para la contratación y bueno, yo estoy en Nicaragua, una vez más les digo, yo soy exportador, el importador está en México. Y dicen, bueno, un tratado internacional que a lo mejor los dos países lo hayan ratificado, puede ser que haya un tratado internacional, pensemos en la compraventa internacional de mercaderías. Existe este tratado, también es un tratado que nace en el seno de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, es decir, que los organismos crean tanto derecho duro como derecho suave. Y pues les comento que en este tratado internacional, en esta convención, México es parte. México la firmó, la ratificó su legislativo, ya entró en vigencia, pero Nicaragua no. Entonces no es posible aplicarle esas disposiciones al exportador nicaragüense, pero sí al importador mexicano, pero por supuesto al exportador nicaragüense no le podrán ser aplicables, no le son obligatorias. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues entra en juego el derecho suave. Y dicen los sujetos, bueno, en base a nuestra autonomía de la voluntad, nosotros vamos a determinar que el derecho aplicable a esta relación jurídica contractual, una compraventa internacional, pensemos de telas, le vamos a aplicar los principios generales para la contratación. Esos principios no pasaron por un procedimiento de ratificación, de firma, de negociación por parte de los estados. De hecho, son creados libremente a lo interno de cada organismo internacional
por sus comités de expertos, conocedores de la materia. Entonces Nicaragua no tuvo nada que ver, probablemente México tampoco, se crean los principios, se ponen en un contexto internacional ahí deambulando, pero cuando llega a una situación jurídica que puede ser regulada por este instrumento, las partes en base a la autonomía de la voluntad dicen, bien, vamos a aplicar ese derecho. ¿Y por qué las partes prefieren aplicar un derecho suave, que no es vinculante? Pero cuando lo incorporan al contrato, recordemos que aquello pactado entre las partes también tiene que cumplirse. Entonces ya se vuelve vinculante, pero se vuelve vinculante para Tatiana González, nicaragüense, y para Pedro Pérez, mexicanos. No para todos los nicaragüenses ni para todos los mexicanos, porque no es un tratado. Solo para nosotros específicamente, porque en base a nuestra autonomía de la voluntad decidimos incorporarlo al contrato. Nuestro contrato se va a regir por este derecho. Es decir, que si hubiera una controversia, esta es conocida por un aplicador del derecho, puede ser un juez, o a lo mejor nos vamos a un arbitraje, es decir, los árbitros, ellos, si no pueden desentrañar la voluntad de las partes derivado del contenido del contrato, pues dirán, ¿qué derecho determinaron las partes a ser aplicable en caso de una controversia? Los principios generales para la contratación internacional, que son creados o han sido creados por el Instituto para la Unificación del Derecho Internacional Privado, conocido como Instituto de Roma o UNIDROIT por sus siglas precisamente. Entonces las partes lo incorporan y el juez dice, perfecto, no puedo desentrañar la voluntad de las partes derivado del contenido del contrato, pues voy a ver qué me dice en los principios generales de la contratación cuando hay un incumplimiento, por ejemplo, ¿no? O cuando se presentan circunstancias que pueden alterar las prestaciones de las partes, que se conoce como teoría de la imprevisión, es decir, una serie de aspectos contractuales que, una vez más les reitero, pertenecen más a la materia de la contratación internacional. Pero yo quiero que entendamos esa naturaleza del derecho suave. Entonces la parte lo incorporaron, pero no por ello para todos los mexicanos o todos los nicaragüenses va a ser obligatorio. A lo que iba también es por qué las partes se decantan por ello, por aplicar ese instrumento suave de naturaleza internacional y no un derecho interno, ejemplo el nicaragüense o el mexicano. Pues yo les preguntaría a ustedes, ejemplo, pónganse en la situación de un comerciante, alguien que se dedica a operaciones de carácter internacional como exportador, ¿no? Yo mando un café de calidad de Nicaragua, lo mando a Japón. Y pues ahí en Japón lo espera una empresa que se dedica a una sociedad determinada según su legislación japonesa, debidamente constituida, que se dedica precisamente pues a la venta, ¿no?, del café, o a lo mejor a preparar algún tipo de bebidas cuyo principal componente sea el café, ¿verdad? Entonces yo llevo a cabo una relación contractual con el japonés, pero yo les preguntaría, ¿ustedes regirían su contrato o permitirían la regulación de esa relación contractual por la legislación japonesa cuando ni siquiera hablo japonés? Yo hablo castellano, ni siquiera hablo japonés, y pensando en una controversia, en la parte de la negociación del contrato, en un determinado momento de por sí va a ser difícil. Ahora imaginémonos que yo voy a ir a litigar o voy a llevar a cabo un juicio, o voy a iniciar un juicio determinado o ejercitar una acción en contra de la empresa o la sociedad mercantil japonesa por incumplimiento, no sé, pensemos, hasta Japón. Imaginen esto, cuánto implicaría, ¿no?, para las entidades mercantiles o para los comerciantes, sean personas físicas o personas jurídicas. O viceversa, que el japonés se va a ir a Nicaragua y que efectivamente se va a someter a la legislación de un código de comercio vetusto, totalmente rezagado, como es nuestro código de comercio, que data desde 1917. Entonces difícilmente lo va a hacer, no así, no. Incluso pueden ser sistemas jurídicos diferentes. El nuestro es un sistema romano-germánico, y a lo mejor estoy contratando con un inglés, pues será un sistema de corte anglosajón. Entonces ahí podemos encontrar algún tipo de fricciones, ¿no? Entonces, derivado de ello, los comerciantes contemporáneos no se rigen, o sus intercambios comerciales no los rigen, los regulan por un derecho nacional. Ellos han venido creando todos estos instrumentos jurídicos que son tanto derecho duro como derecho suave, ¿verdad? Ahora pensemos también ir a un tribunal nacional. ¿Cuántos años yo me puedo llevar en un tribunal nacional cuando estoy hablando de un incumplimiento de un contrato donde hay millones y millones de dólares de por medio? Pues en ese caso yo prefiero una solución alterna
como es el caso del arbitraje, y simple y sencillamente dirimo el conflicto en un tribunal o una corte de arbitraje internacional. Por ejemplo, la que se encuentra en París, que son propias de la Cámara de Comercio Internacional, que representan a toda la comunidad empresarial en un plano internacional que se han suscrito a esa cámara, precisamente porque tienen operaciones constantes de naturaleza internacional. Entonces, esa es la famosa dicotomía del derecho internacional. Reitero, se las estoy explicando desde la perspectiva de un derecho comercial como uno de los pilares del derecho económico del sistema económico, pilares indispensables, por supuesto, que sostienen ese orden económico mundial. No obstante, en cualquier parcela del derecho ustedes pueden encontrar instrumentos de derecho duro y derecho suave. Solo por mencionar algunos derechos humanos se me viene a la mente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es vinculante, es una convención, es obligatoria, se tienen que cumplir por los estados que la han ratificado. Pero el Protocolo de Estambul, que es una especie de manual, por cierto, ahí tienen otra denominación de derecho suave, manual. Yo les digo, derecho suave podrá ser aquello en un plano internacional que no tenga una denominación, tratado, convenio, acuerdo. Entonces el Protocolo de Estambul también es un manual para determinar cuando hay tortura o cuando hay tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pues derivado de esto encontramos derecho suave y derecho duro en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, y así sucesivamente en el ámbito medioambiental, en el ámbito del derecho penal internacional, etcétera, ¿no? Entonces es importante que ustedes vean cómo vino la globalización, cómo esos procesos económicos internacionales han provocado que el derecho tenga que modificarse. Y pues aquí el señor Kelsen, yo creo que le daría un ataque cardíaco imaginarse que organismos internacionales pueden ya crear instrumentos jurídicos que regulan, que es derecho, que son derecho y que regulan relaciones jurídicas internacionales. Ciertamente para él no existía esta tendencia, ellos defendían una posición monista, y hoy en día hablamos precisamente de un pluralismo jurídico. Bien, chicos, queridos alumnos, yo quise no extenderme, lamentablemente sí terminé extendiéndome más de lo que había pensado, pero mi intención era explicar a cabalidad esto. Solo quiero concluir, espero no haber ido muy rápido, es muy complicado de verdad hacerlo por un video. Me encantaría tener un pizarrón y poder ir poco a poco explicándoles, y a lo mejor atender cada una de sus dudas o interrogantes. Yo espero que la siguiente sesión, que creo está programada para el 4 de septiembre, tengamos la oportunidad quizás de tocar este tema que es un poco novedoso. No estamos ilustrados con las premisas de esta dicotomía del derecho internacional, derecho suave y derechos duros. Generalmente son premisas que rompen con la concepción clásica de la validez, por ejemplo, y vigencia territorial de las normas, etcétera, con las que nos educamos, ¿no?, en la introducción al estudio del derecho y demás materias propias. Entonces les dejo estos conocimientos, analícenlo, piénsenlo muy bien, los vamos a discutir en el foro que también voy a habilitar, y posteriormente tienen que realizar una lectura. Les invito a que la lectura de esta disertación a cargo de Manuel Atienza sea muy precisa, con todo el escalpelo de la razón muy detenida, porque la siguiente sesión vamos a realizar una dinámica, y para que ustedes puedan ver las irracionalidades que puede presentar nuestro sistema jurídico, y que derivado de esto es indispensable la búsqueda de algunos métodos para eficientizar el sistema, como es el caso del análisis económico del derecho. Bien, estimados alumnos, quedo siempre a sus órdenes total y completamente, y nos estamos viendo por este medio, los intercambios del foro, y por supuesto en el próximo intercambio en tiempo real, que sería el 4 de septiembre. Que estén muy bien y les deseo un excelente fin de semana.